Esto queda todo grabado, ¿ok? Todo grabado y ustedes con Andrés tienen la información en donde pueden después conseguir esta misma clase. Muy buenas noches a todos, muy bienvenidos a la segunda clase ya de Ciencias Naturales, ¿ok? Como les estaba comentando hace un minutito atrás, el día de hoy vamos a terminar de ver el libro 1 y nos vamos a saltar al 3, ¿ok? ¿Por qué? Porque mirando la prueba del año pasado, el libro 2 es mucha teoría, preguntas no salieron del libro 2 y en el caso de que lo queramos estudiar, lo hacemos al final y le damos una repasada, así como muy, muy rápida, pero nos vamos a centrar en aquellas preguntas o en aquellos temas en que uno ya por experiencia sabe que podrían estar preguntando un poco más y el libro 2 no lo es, la verdad. Es mucha teoría, es mucho de lectura, por lo tanto yo le voy a pedir que el libro 2 usted lo trabaje de una manera personal, de una manera individual, para poder también de esa manera hacer un poco más efectiva las clases y que podamos avanzar en las cosas que de verdad, verdaderamente nos van a estar dificultando, ¿ya? Así que para que lo consideren y tengan en la mano, si quieren trabajar con el libro ahora, que vamos a trabajar con lo que nos queda del uno y también un cachito del uno y con lo que nos queda del libro y empezar el libro número 3, ¿ok? Los libros, estos, que hay algunos que los tienen. Yo sé que no todos los tienen todavía. Este. Buenas ¿Alguien, noches, profe. ¿alguien lo tiene o no? Sí, yo lo tengo. Sí, algunos de ustedes los tienen. ¿Y cómo los consiguen? Tienen que hablar con Andrés. Andrés entrega estos libros del fin de semana en el colegio, en el cual hacemos clase de manera presencial, pero primero tienen que hablar con él y preguntarle si hay disponibilidad de libro y cuándo puede ir y a la hora que puede ir. Así que pregúntele a él por los libros, ya. Pero a este libro me refiero. Y vamos a ver el uno y el 3 hoy día. Tienen numeritos ahí. Tienen numeritos. Segundo ciclo, módulo 1, ese vamos a terminar de ver y vamos a empezar a ver el módulo 3, que es este que tengo acá, el que habla de interacciones físicas en la Tierra y su entorno. ¿Ya? Comenzamos entonces. Voy a empezar a compartir pantalla. Del libro sí, sí hay formato digital. Ojo, sí hay formato digital en los libros. Eh, yo recuerdo, si no mal no recuerdo, la clase pasada había alguien aquí que los compartió en el chat, en los formatos digitales, no estoy segura ya, pero pregúntenle a Andrés, quizás Andrés también tiene acceso a ellos en formato digital y se los puede compartir con mayor facilidad, ¿ya? Mm, mm. Denme un segundito que voy a... Ahora sí, está ahí abriendo la clase correspondiente a la que vamos a hacer. Ya, me avisan por favor si ustedes están viendo, ¿logran ver la pantalla? Sí, profesora. Perfecto. Sí, profe. Sí, profe. ¿Se acuerdan lo que habíamos visto nosotros en la primera clase? Tenía relación con qué cosa. Para que vamos ahí recordando lo último que vimos. ¿Qué es lo que estábamos viendo? La distancia recorrida, el desplazamiento, la Ya, rapidez y la velocidad excelente. ¿Y todas esas eran características de qué cosa? de la El física. movimiento. Del movimiento. Trayecto. Muy bien. Todas estas eran características del movimiento. Nosotros estábamos viendo el movimiento que era Y el reposo. Perfecto, movimiento y reposo, ¿cierto? Entendiendo que movimiento se refiere a ese cambio de posición que hace un objeto o una persona
ya sea por muy mínimo que sea el que cambie de la posición inicial en la que se encontraba, en su totalidad o de manera parcial, nosotros íbamos a decir inmediatamente que se encontraba en movimiento. Y por consiguiente íbamos a tener el reposo, que en el caso contrario iba a ser esta ausencia de cambio de posición o la ausencia de movimiento, comprendiendo movimiento y reposo. Vimos también los elementos que tenía el movimiento, ¿cierto? Aquellos elementos que tenía el movimiento, primero, tenían que ver con la trayectoria, tenían que ver con la distancia recorrida, tenían que ver con el desplazamiento y también con su velocidad, perdón, y rapidez. Cuando hablábamos de trayectoria, ¿a qué nos referíamos? Cuando hablábamos de trayectoria, ¿a qué nos referíamos? De la distancia de un lugar a otro. Al recorrido que se La recorrida. De la pega a la casa. Distancia recorrida. Cuando hablábamos de, escuché a varios ahí y traté de captar la idea central. Ya, cuando hablábamos de trayectoria, si bien tiene relación con todo lo que ustedes me acaban de decir, cada uno de lo que me acaban de definir es uno de los elementos del movimiento, pero no así la trayectoria. Por ahí escuché a alguien que me dijo como el camino que tomo parece o algo de la pega a la casa, una cosa así. La trayectoria, recordamos que nosotros la definimos como el recorrido, el lugar por donde yo me voy, el atajo que yo voy a tomar para llegar de un lugar inicial a un lugar final. Por ejemplo, de la pega a la casa. De la pega a la casa yo tengo dos caminos posibles los cuales voy a tomar. Yo tomo este camino porque hay menos tacos, hay, no sé, hay un accidente, evito esto, evito semáforo, evito controles, en fin. Ese camino que yo voy a tomar para poder llegar al lugar es lo que se conoce como trayectoria. ¿Cambia el punto final? ¿Cambia el punto inicial? No, no hay un cambio desde, por ejemplo, si nos vamos al ejemplo de la pega a la casa, la finalidad es partir en el trabajo y llegar a la casa. Ya, si nos desviamos en el trayecto, eso es de cada uno, pero lo inicial es partir desde el trabajo, llegar a la casa directamente con todos los caminos que tengo por hacer. Eso es lo que nosotros llamamos a conocer como la trayectoria. Otro elemento del movimiento tenía relación con la distancia recorrida. La trayectoria podría influir en la distancia que recorremos para llegar de un lugar a otro. La distancia recorrida sí o sí va a depender también del trayecto que yo tome, porque quizás el irme por otro camino implica más kilómetros de viaje, más minutos de viaje, por lo tanto la distancia va a variar. Quizás yo me voy a ir por un camino en el cual me demore 35 minutos y son 40 kilómetros, pero resulta que hay otro camino en el cual yo me voy a demorar 50 minutos, pero son 29 kilómetros. O sea, hay una diferencia mínima, pero el tomar otro camino va a hacer inmediatamente que la distancia sea distinta y también podría variar otro elemento del movimiento como lo es el tiempo, ¿ok? Habíamos también tenido que definir lo que es el desplazamiento. El desplazamiento es fijo. Esto es algo que no cambia, porque el desplazamiento, como por ejemplo, vamos a seguir con de la pega a la casa, es uno. Yo debo partir mi trabajo y terminar en mi casa. Esa es la finalidad. Este es mi punto de inicio y mi punto final. Yo tome otros caminos, ahí va, pero el desplazamiento no debería variar, el desplazamiento es uno, el desplazamiento es donde se parte y donde se termina la acción, ¿ok? Y por último, teníamos relación obviamente con el tiempo y la rapidez en la cual yo me demore en llegar de un lugar a otro. Si yo, por ejemplo, me voy de mi trabajo a la casa por carretera a 80 kilómetros por hora, me voy a demorar lo mismo en tiempo si me voy por carretera a 50 kilómetros por hora. Obvio que no. ¿Me voy a demorar lo mismo? No. No, ¿cierto? Claramente, la velocidad a la cual yo viaje va a depender muchísimo también del tiempo en el que yo me demore en llegar. Si yo le disminuyo la velocidad al vehículo, si pensamos en que estamos viajando en vehículo,
Si yo disminuyo la velocidad del vehículo, claramente voy a aplazar mi tiempo, voy a hacerlo más largo y me voy a demorar quizás 10 minutos más, a no ser que me venga quizás a 80, 90 kilómetros por hora, que voy a acortar el tiempo de llegada de mi lugar inicial a mi lugar final. ¿Sí? Ese es un gran resumen de lo último que alcanzamos a ver la próxima clase. Dudas, consulta con este resumen, que esto fue un resumen simplemente de lo que vimos la última clase. ¿Hay alguna duda o alguna consulta? Manitos para arriba, por favor, reaccionamos así, o para abajo en el caso que hay alguna duda o consulta. Ustedes me avisan. ¿Cómo estamos? ¿Dudas o consultas al respecto? Ustedes me dicen manitos para arriba. Muy bien, Evelyn, muchas gracias. Así como lo hace Evelyn, reaccionamos con manitos hacia arriba, manitos hacia abajo. Irene, muchas gracias. Javiera, muchísimas gracias, ahí la veo. Estamos clarísimos entonces con el resumen, Roxana igual, con el resumen de la clase anterior. Jimmy, muchísimas gracias. Es la primera clase, Marisol. Con lo que acabo de hablar, a grandes rasgos, ¿entendió algo? Porque eso es como bien resumido lo que vimos en la clase pasada. Hablamos de movimiento y hablamos de los elementos que tenía el movimiento, como la trayectoria, la distancia, el tiempo, la rapidez, la velocidad. Recuerde que yo le puedo enviar esta clase, simplemente usted me envía un correo y yo le envío esta clase sin ningún problema. Voy a volver a compartir mi correo una vez finalizada la sesión para que quien lo quiera tener lo tenga y así me pueda ir contactando en el caso que quiera que yo le comparta la clase. ¿Ya? Perfecto, entonces. Dice Ronnie que es su primera clase, entonces, pero se entendió el resumen. Ah, muchísimas gracias. Ya, eso es lo importante, no quiero que se queden con dudas al respecto. Ya, y aquí viene la parte donde yo sé que me van a empezar a odiar. Si tengo tiempo, si tengo velocidad, si existen kilómetros, horas, minutos relacionados con todo esto, es porque yo lo puedo calcular. ¿Se acuerdan que yo parece que yo les había dicho que se venía matemática en todo esto, ¿cierto? Y yo que no quiero que se empiecen a ir de a poquito. Yo les había advertido que teníamos un poquito de matemática y vamos a hacer un par de ejercicios, no los voy a hacer sufrir tanto, ¿ya? Pero sí vamos a hacer un par de ejercicios en los cuales vamos a poner en práctica en cómo podemos llegar a calcular el tiempo, en la trayectoria, la distancia que existe de un lugar a otro, ¿ok? Primero, para comenzar, es muy necesario que consideremos las siguientes fórmulas, ¿ok? Existen fórmulas para poder calcular cada una de las cosas que nosotros acabamos de mencionar, ¿ok? Primero, nosotros vamos a hacer el cálculo de la velocidad media o la rapidez que yo me voy a demorar en llegar de un lugar a otro. Vamos a poder hacer el cálculo también de la distancia que existe para llegar de un lugar a otro y por supuesto también puedo calcular el tiempo que me voy a demorar de llegar a un lugar a otro. Las fórmulas para poder establecer cada una de ellas son las que están dispuestas en este minuto en la pizarra. En donde la primera fórmula tiene relación con la rapidez o velocidad. Si yo le solicito a usted calcular la rapidez o la velocidad de algo, del objeto, de lo que sea que estemos viendo, es necesario que nosotros establezcamos esta fórmula que está acá. Esta. En donde me dice que BM, o sea, velocidad media, eso quiere decir, va a ser igual a D. ¿Qué es D en todo esto? D Distancia-tiempo. es igual a distancia. Muy bien. La T, ¿qué se le ocurre que podría ser? Tiempo. El tiempo. Muy bien. Y la BM va a ser esta rapidez o velocidad media. Esa es la terminología que nosotros vamos a ocupar. Distancia, tiempo,
y rapidez, ¿ok? Distancia, tiempo y velocidad media. La primera fórmula que vamos a ocupar es velocidad media es igual a D partido por T. ¿Qué quiere decir esto? Que era para poder calcular la rapidez o la velocidad de un objeto o de lo que sea que nosotros queramos calcular, es necesaria la distancia, como dice D, distancia, dividirla. Eso es lo que tenemos que hacer. La distancia, dividirla por el tiempo. ¿Ok? Distancia dividida por tiempo. La segunda fórmula que vamos a ocupar es la fórmula para poder calcular la distancia. La fórmula para poder calcular la distancia es igual a Bm, o sea, Bm quiere decir velocidad media. La velocidad media multiplicada, eso quiere decir el asterisco acá, la velocidad media multiplicada por T, o sea, ¿por qué cosa? Por tiempo, por el tiempo. Excelente. Muy bien. Y por último, la última fórmula que nosotros vamos a ocupar va a ser aquella que nos permite calcular el tiempo que me voy a demorar en algo. Para poder calcular el tiempo, es necesario que nosotros dividamos la distancia que existe con la velocidad media que nos estén dando en el ejercicio. ¿Ok? Entonces, según la fórmula, podemos calcular rapidez o velocidad, distancia y tiempo. Para poder calcular estas cosas, ¿qué datos necesito yo que me entreguen en un problema? La distancia. La distancia, la rapidez y el tiempo. Excelente. Para yo poder calcular cualquiera de las cosas que yo les acabo de poner aquí en la pizarra, la rapidez, la distancia y el tiempo, es necesario que yo conozca al menos 2 de los 3 datos que me permiten a mí calcular cada una de estas fórmulas. Porque si usted se fija, son solo 3 datos disponibles y se pueden transformar para calcular 3 cosas distintas con esos mismos 3 datos. Cuando hagamos el cálculo de estos ejercicios, usted va a tener que conocer 2. 2 ustedes va a conocer y hay uno que va a quedar de incógnita, que es el que nosotros queremos calcular. Por ejemplo, si yo les digo que necesito conocer el tiempo que me demoro en llegar de Doñihue a Pichilemu, ¿qué fórmula debo aplicar? La división. ¿Y cómo es la La fórmula? distancia con la velocidad media. La distancia. ¿Y qué tengo que hacer con la velocidad médica? ¿Sumarla, restarla, dividirla o multiplicarla? Dividirla. La distancia la debo dividir con la velocidad media. Si yo tengo la distancia que hay de aquí, de mi casa, de Doñihue, a Pichilemu, y tengo también a la velocidad en la cual yo me quiero ir, me voy a ir de aquí a Pichilemu a 80, yo puedo calcular el tiempo que me voy a demorar en llegar de aquí a Pichilemu. Ese trabajo hoy día normalmente, ¿quién lo hace? Los GPS. Los GPS, y existen aplicaciones que así nos los permiten, nos hacen el trabajo de decirnos, perfecto, tú pones el lugar de donde estás, al lugar que quieres llegar, y te vas a ir a la velocidad permitida según carretera, y te vas a demorar esto en llegar a ese lugar. Pero nosotros lo vamos a poder calcular también. Tenemos también, si yo quiero conocer la distancia que existe de aquí a Rancagua, ¿qué necesito conocer yo? La velocidad. El Y el tiempo. tiempo. ¿Pero qué tengo que hacer con esos datos? Dividirla. Multiplicar. Multiplicarlo. El asterisco significa aquí en la diapositiva una multiplicación. Para yo poder conocer la distancia que existe de aquí a Rancagua, necesito primero saber la velocidad en la que voy a viajar y el tiempo que me voy a demorar en llegar. Teniendo eso, yo voy a poder calcular la distancia. Y si quiero saber
la rapidez o la velocidad en la que voy a viajar o en la que tengo que viajar, yo necesito tener la distancia que existe de un lugar a otro y dividirla con el tiempo. Y así sé, por ejemplo, a la velocidad que me fui, si yo llegué en 40 minutos de aquí a Rengo, por ejemplo. Ahora, tenemos unidades de medida que es fundamentales que nosotros consideremos para poder calcular todo esto. Si yo necesito conocer cuánto mide, no sé, el patio de mi casa, ¿en qué unidad de medida la tengo que representar? ¿Metro? Podrían ser metros. ¿Qué otra unidad podría ser? Distancia cuadrada. Milímetro. Milímetros. Sería lógico que si yo quiero medir cuánto mide mi patio, yo diga que mide 80 kilos. Metro, se mide por metro. ¿En metros cuadrados? Metros Hay cuadrados. unidades de medida que son exclusivas para lo que yo quiero interpretar. Si yo hablo de kilos, si yo hablo de gramos, si yo hablo de miligramos, ¿a qué me quiero referir? Al peso. Al peso de algo. El peso, la masa, ¿cierto? Al La peso masa. de algo, a la masa, muy bien. La masa de algo. Si yo suelo interpretarlo con los kilos, los gramos o los miligramos de algo, me refiero a la masa de un objeto. Si yo hablo de kilómetros, me estoy refiriendo a distancia. Si yo hablo de metros, si yo hablo de centímetros, si hablo de milímetros, me estoy correspondiendo, ¿cierto?, a una unidad de medida específica que algo me quiere interpretar. Aquí es lo mismo. Lo que nosotros necesitamos comprender es que si yo estoy midiendo velocidad, la velocidad la puedo medir en metros partidos por segundo, en kilómetros partidos por hora, que es como uno lo mide. Viaja a 80 kilómetros por hora. Así es como medimos la velocidad. Metros y segundos son parte de la unidad de medida también de los kilómetros y de las horas. Por lo tanto, sería correcto decir 80 kilómetros por hora, sería correcto decir metros partidos por segundo, en fin. Si yo quiero medir distancia, la distancia la puedo medir en kilómetros, la puedo medir en metros, la puedo medir en centímetros. Si yo quiero medir tiempo, lo puedo medir en segundos, lo puedo medir en minutos, lo puedo medir en horas, ¿ok? Cada una de las fórmulas que está interpretada acá se debe sí o sí siempre reflejar con su unidad de medida correspondiente. Si yo vuelvo al ejemplo, ¿cuánto tiempo me demoro de aquí a Pichilemu? Y usted me pone 2, 3, por ejemplo, eso va a estar incorrecto. ¿Por qué cree usted sea así que incluso el Waze le confirmó que usted se demorara 3 horas en llegar a Pichilemu? Si usted me pone simplemente 3, eso sería validado como algo incorrecto. ¿Por qué cree usted? Porque no tiene especificado lo que corresponde, que sería horas Excelente. o minutos. Como no está especificada la unidad de medidas, el que usted ponga 3, 2, 1 y medio, no especifica qué. 3 segundos, 3 minutos, 3 horas, 3 metros, 3 kilómetros, ¿qué cosa? Lo que es necesario que nosotros interpretemos siempre es la unidad de medida en la cual estoy trabajando. Por lo tanto, cuando hablemos de rapidez o velocidad, usted me va a interpretar todos los resultados en metros partidos por segundo o kilómetros partidos por hora, según corresponda. Si yo le pido calcular la distancia de algo, usted me la va a interpretar en metros o en centímetros o en kilómetros, dependiendo corresponda al ejercicio. Y por supuesto que si hablamos de tiempo, usted lo debe representar en segundos, en minutos o en horas. ¿Queda claro esa parte del ejercicio? Sí, profe. Sí, perfecto, maravilloso. Más o menos. Más o menos, ¿dónde se me perdió? Cuénteme nomás. Bueno, no entendí mucho todas las referencias de lo que es kilómetros y distancia y tiempo en la carretera. Ya, lo que pasa es que lo que estamos viendo es la unidad de medida que uno debería usualmente utilizar para referirse a. Por ejemplo,
Si yo le pregunto las unidades de medida para poder reflejar el tiempo, si yo le pregunto, no sé, ¿cuánto se demora usted de su casa en llegar a su trabajo, por ejemplo? 20 tiempo? minutos. 20 minutos. Usted me dijo, Sí. 20 minutos se demora en llegar de su casa a su trabajo. Sí. Si yo le hubiese hecho la misma pregunta y usted me hubiese respondido, me demoro 3 kilómetros. ¿Tiene lógica esa respuesta? No. Porque ¿qué lo estoy preguntando yo? ¿Cuánto me demoro de mi casa llegar al trabajo? Al trabajo, pero El en tiempo, tiempo. ¿cierto? Ajá. En tiempo. Y yo el tiempo, ¿en qué lo puedo representar? ¿En En kilómetros? horas, minutos y segundos. ¿El tiempo, en qué lo puedo representar? Horas, ¿En kilómetros? minutos y segundos. ¿En horas? ¿En minutos? ¿O en segundos? Por Ya. lo tanto, si yo quiero hablar de tiempo, es necesario que la respuesta que yo dé, porque si yo le pregunto, usted podría haberme dicho 20, pero ¿20 qué? ¿20 horas se demora en llegar? ¿20 segundos se demora en llegar? Si usted no me interpreta la unidad de medida a la que se refiere, es ahí donde lo vamos a considerar incorrecto. Ujú. Lo que se le solicita es que cuando hagamos unos ejercicios siempre especifiquen la unidad de medida que estamos trabajando. Usted me respondió muy bien porque me dijo me demoro 20 minutos. Su unidad de medida está correcta, me dijo que se demoraban 20 minutos y calzaba con la información que yo le estaba solicitando. Pero si me has dicho 20, ¿20 qué? ¿20 horas en llegar? ¿20 minutos? ¿20 segundos? Si no me da a interpretar la unidad de medida, queda la imaginación y como estamos viendo ejercicios que los cuales tenemos que llevar ligado a la matemática, se evalúan en donde la fórmula tiene que llevar su unidad de medida correspondiente. El tiempo lo podemos medir en minutos, en segundos, en horas, la distancia la podemos medir en kilómetros, en metros, en centímetros, la velocidad la podemos medir en kilómetros por hora o metros partidos por segundo, en fin. ¿Se entendió ahora o no? Sí. Ahora ¿Ahora sí. sí? Perfecto. Sí. Gracias. Excelente. Estamos entonces. Ya, ahora aquí. Se viene la parte. Que yo sé que aquí ya me van a empezar a odiar un poquito. Perfecto. Dice aquí, nos vamos a ir con este ejercicio primero. Dice aquí, durante un recorrido, una lancha pesquera se movió en línea recta con una rapidez media de 25 kilómetros por hora, empleando su movimiento en 1 hora y media. O sea, ¿qué me está diciendo aquí? Me está diciendo que esta lancha se movió recta, en línea recta, durante 25 kilómetros por hora durante 1 hora y media. Y me está pidiendo la distancia que recorrió esa lancha en esa cantidad de tiempo con esa rapidez en la que viajó. Página del libro en la que estamos trabajando, estamos en la página 23 en adelante. ¿Ok? Estamos en la página 23 en adelante. Entonces, nos vamos con el ejemplo de la lancha. Fíjense aquí. Lo que primero yo tengo que hacer, y yo les voy a sugerir, es que ordenemos los datos que tenemos. Nosotros ya sabemos que trabajamos en base a 3 incógnitas, que son la distancia, ¿cuál otra? Distancia, Tiempo. tiempo, tiempo y la velocidad. tiempo y rapidez Velocidad. o velocidad, ¿cierto? Rapidez o velocidad. Perfecto. Según la fórmula, según el problema que me están poniendo aquí, ¿a mí me dan a conocer la distancia? No. Según la fórmula que yo tengo aquí. ¿Me dan a conocer la distancia? ¿Conozco el dato de la distancia que recorre la lancha? Porque estoy 1 hora y hablando media. de- La No, distancia. está preguntando 25 la kilómetros. distancia. Está No, no, preguntando cuál es la no le distancia. da la distancia, le da lo... Muy bien. Por ahí alguien me dijo la respuesta. Recordemos silenciar inmediatamente los micrófonos para que podamos escuchar.
justamente la distancia es aquel dato que para mí es una incógnita, porque lo que a mí me están pidiendo en este minuto calcular es qué distancia recorrió. Si me está pidiendo calcular la distancia, ¿conozco el dato de la distancia? No, No. no lo conoce o le están dando los datos para sacar la distancia. Me están dando los datos para yo calcular la distancia, por lo tanto, ese dato para mí hoy día es una incógnita. Yo no conozco la distancia en la cual estaba viajando esa lancha, pero el tiempo yo Sí, me lo dio. Sí, ¿cuánto tiempo se demoró? 1 hora y media. hora y media. Una hora Una y hora y media. media. Una hora y media, aquí abajito incluso me dice, es lo mismo que yo diga una hora, dos, sí. Una hora y media es lo mismo que decir una hora, perdón, 1.5, ¿ok? En horas. Abajito incluso me lo menciona. Tiempo empleado, una hora y media es igual a 1.5 horas. ¿Sí? Sí, Y correcto. la rapidez, ¿a qué rapidez 25. viaja? 25 kilómetros por hora. 25 kilómetros por hora. 25 kilómetros por hora. 25 kilómetros por hora, ¿ok? Ahí tenemos entonces. La distancia es un dato el cual yo desconozco, porque a mí me están solicitando poder calcular la distancia. El tiempo que me demora es una hora y media, lo que es equivalente a decir que me demoro 1.5 horas. Y por último, me dice que a la rapidez en la que viaja esta lancha es a 25 kilómetros por hora. ¿Ok? Ordené mis datos. Aquí tengo mis datos ordenaditos. Estos son los datos que yo tengo. De todas las fórmulas que tenía, ¿cuál me sirve? La división, Distancia, velocidad media y tiempo. Como la distancia es mi incógnita, me sirve la fórmula en la cual la distancia es igual a ¿qué cosa? Velocidad media. A la velocidad media multiplicado multiplicado Por por el ¿qué? tiempo. Por tiempo. Por el tiempo. Esa es la fórmula que yo tengo que ocupar. La que me habla de la distancia, porque la distancia es algo que yo no conozco. Entonces, para poder calcular la distancia, ¿qué necesito? Necesito conocer la rapidez o la velocidad media del objeto y necesito conocer el tiempo en el que se demora. ¿Tengo la velocidad media del objeto? La tengo. Tengo el tiempo en el que se demora el objeto en trasladarse, lo tengo. Por lo tanto, ahora lo único que me queda a mí es reemplazar los datos de la fórmula. ¿De qué manera? La distancia sigue siendo una incógnita. No puedo poner nada allí porque no conozco ese dato. La velocidad media la reemplazo. ¿Cuál es la velocidad media acá? La rapidez. La rapidez, que es igual a 25 kilómetros por hora, ¿cierto? Sí. Y eso lo voy a multiplicar por, en este caso, ¿cuánto tiempo? 1,5. 5. ¿No? 5 horas. 5 horas. ¿Estamos en lo correcto? Sí. Perfecto. Los micrófonos, por favor. Profe, por favor, sí, a la compañera que se le puede bajar el volumen a algo que tiene porque molesta mucho los oídos. Sí, les voy a pedir por favor que tengamos ojo con los micrófonos para que no interfiera también en los compañeros, ¿ya? Podemos, por supuesto que interactuar en la clase y una vez que interactuamos apagamos inmediatamente el micrófono, ¿ya? Por favor. Entonces, tenemos 25 kilómetros por hora, es lo que la velocidad en la que viaja aquel objeto, multiplicado por el tiempo en el cual se demora ese objeto en llegar, ¿ok? Que estamos en 1.5 horas. Entonces, llevamos esto a una multiplicación simple utilizando la calculadora. Si llevo esta información a la calculadora, 25 por 1.5, ojo aquí en la multiplicación y en las divisiones, ¿ok? Es muy necesario que no vayan a confundir
las comas en la calculadora, ¿ok? No es 15, es necesario que ponga 1,5, porque no va a ser el mismo resultado que usted multiplique 25 por 15. Si yo hago esta fórmula en la calculadora, 25 multiplicado por 1,5, ¿cuál vendría siendo su resultado? 37.5. 37.5. Perfecto. La distancia, entonces, sigo manteniendo esa incógnita porque es algo que yo no conozco, va a ser igual a 37.5. 37.5, ¿qué cosa? ¿Horas? Es correcto. Si yo digo 37.5 horas, si me está pidiendo distancia. Kilómetros. Kilómetro. Excelente. Kilómetros. En este caso, la distancia, que es la respuesta que a mí me están solicitando para esta pregunta, la unidad de medida que la tengo que representar es en kilómetros. Estaría correcto que yo dijera que hay una distancia, esta lancha recorrió 37.5 horas en distancia. ¿Es un concepto correcto? No, No, porque te pienso los tiene que kilómetros. mencionar los kilómetros. En este caso, como me está pidiendo distancia, lo más lógico de mencionar acá vendrían siendo los kilómetros. Por lo tanto, las horas, lo que hago yo es eliminarlas y simplemente el resultado me queda expresado en kilómetros. Por lo tanto, ¿cuánta distancia recorrió esta lancha que viajó a 25 kilómetros por hora durante 1 hora y media? La lancha alcanzó a recorrer en esa hora y media de trayecto, viajando a 25 kilómetros por hora, 37.5 kilómetros. ¿Se entendió, no, el ejercicio? Sí, profe. Sí, lo entiendo. Excelente. ¿Se entendió? ¿Hay alguien que le haya quedado alguna duda con alguno de los pasos que hicimos en el ejercicio? Se entendió algo nomás, pero por el tema del micrófono, señorita. Por el tema del micrófono. Les voy a pedir que puedan participar. Profe, disculpe, igual voy a pedir disculpas, yo me encuentro en mi trabajo en un restaurante con música, entonces de repente aprendo el micrófono para poder responder y quizás suene la música de fondo. Sí. Así que le pido disculpas a mis compañeros. No, sí la entiendo, la entiendo. Todos queremos participar, obviamente, y se les agradece el participar, pero claro, la compañera nos menciona que justo ella está en el trabajo y justo tiene esta música de fondo ahí y no es algo que pueda depender de ella y la entendemos, ¿ya? Pero participamos y apagamos inmediatamente el micrófono para no así tener que interrumpirnos. Ya, incluso tenemos el chat. Recuerde que también tenemos el chat, voy a estar un poquito más pendiente ahí para que también podamos estar interactuando, ¿ya? Entonces, como teníamos la incógnita, rapidito, para no perdernos tanto tiempo, como teníamos la incógnita de la distancia, ordenamos los datos, teníamos los datos del tiempo y teníamos los datos de la rapidez en la cual viajaba la lancha. Me voy a las fórmulas que yo tenía, que eran 3. La fórmula más correcta para utilizar acá era la de la distancia, que en donde multiplico la rapidez del objeto por el tiempo en el que se demora. En este caso, esta lancha viaja a una rapidez de 25 kilómetros por hora en un tiempo de 1 hora y media. ¿Cuánto recorrió la lancha en ese tiempo viajando a esa velocidad? 27,5 kilómetros. 37,5 kilómetros. Excelente. Ahora sí, ¿se logra entender? Sí, profe. ¿Sí? Maravilloso. Maravilloso. Ya no ves si no era tan terrible tampoco para odiarme tanto, ¿ya? No era tan terrible ahí lo que estábamos haciendo. Entonces, tenemos otro ejercicio para ponerlo en práctica. En el libro, la página que yo estoy trabajando, para aquellos que tienen los libros ahí en la mano, es desde la página 23 en adelante, ¿ok? Desde la página 23 en adelante, nosotros vamos a estar trabajando y van a encontrar ustedes ejercicios, ¿ya? Los primeros 3 ejercicios que vienen en la página 23, 24,
Son ejercicios resueltos. Así, tal cual como lo acabo de hacer ahí. Ahora viene el paso a paso de cómo se respondió. ¿Ok? De hecho, viene el ejercicio de la lancha que acabamos de hacer. Y luego vienen 3 ejercicios más no resueltos que usted también va a poder realizar. Nosotros vamos a realizar el último ejercicio y el resto de los ejercicios que quedan como tarea, en los cuales usted va a tener que realizar solito aplicando la fórmula. ¿Qué lo invito yo? Que esos que están con la respuesta, los que están con la respuesta y los que no están con la respuesta, hágalo igual solo. Simplemente debe aplicar la fórmula para hacerlo. Hágalo solito y como ustedes tienen la opción de poder interactuar conmigo por el correo, si usted quiere que yo le revise lo que hizo, mándemelo al correo y yo se lo reviso. No tengo ningún problema. Entonces, quiere saber si se equivocó en algo, si aplicó algo mal, usted me manda una foto, me dice, profe, mire, hice estos ejercicios y los hice de esta manera. Recuerde el paso a paso, es muy importante. Y usted quiere que se lo revise, yo lo hago sin ningún problema, le hago las correcciones, le mando todo lo que tengo que enviar ahí, en el caso de haberla. Y le digo si está bien o no está bien la fórmula en cómo la aplico. Aquí simplemente es aplicar la fórmula, nada más. Recordando que estas son las fórmulas que yo tengo para trabajar, en donde puedo calcular la velocidad, la distancia y el tiempo. Recordando eso, aplicando y cambiando datos en las fórmulas, los voy a poder hacer sin ningún problema. ¿Ok? Vamos a hacer el último ejercicio para poder cambiar de libro. El ejercicio dice así, y lo voy a tener que escribir. Dice, un bus recorre una distancia de Santiago a Chillán, donde aproximadamente en ese trayecto nos vamos a encontrar con 420 kilómetros aproximadamente, ¿ok? En ese trayecto en la cual hace este bus. Con una rapidez de 80 kilómetros por hora. Eso es lo que viaja este bus. Recorre una distancia de Santiago a Chillán, en donde hay aproximadamente una distancia de 420 kilómetros, y este bus viaja a una rapidez de 80 kilómetros por hora. Lo que nosotros debemos calcular es cuánto tiempo tarda ese viaje. 5 horas. 5 horas, le dice el caballero porque ya lo ha hecho. 5 horas me tardo en llegar. Veamos aquí. ¿Cuánto tiempo aproximadamente me tardo en llegar de Santiago a Chillán viajando en un bus a 80 kilómetros por hora con 420 kilómetros de distancia aproximadamente? 5 horas. 5 horas. Me dicen toda la gran mayoría porque parece que varios han viajado ya a Chillán. Entonces se saben el recorrido de memoria. 5 horas 25. 5:25. 5 horas 25. Ya, y ahí tengo uno ya más exacto, ¿cierto? En la fórmula. Primero que todo, vamos a ordenar los datos. ¿Ok? Porque hay algunos que lo sacaron súper rápido y aplicaron la forma de una y los felicito, pero hay otros que necesitamos ordenar la información para poder saber cómo es que llegamos a esos resultados. Siempre son 3 incógnitas. ¿Cuáles son esas 3 incógnitas? Distancia, tiempo y rapidez. Tiempo y rapidez. Siempre son esas 3 incógnitas que tengo. Tengo la distancia. Dígame. Una consulta, Señorita, pero dice la fórmula dice que no se puede sacar en horas, tiene que ser en segundos. Entonces no es 5 horas 25. O si se puede sacar en horas. Sí, pues según el ejercicio, según cómo a mí me muestren el ejercicio, si estamos trabajando acá en horas, por supuesto sí lo puedo trabajar en horas, a no ser de que le expliciten y le digan, transfórmelo a segundos. A segundos, ok. Es que como pero aquí me dice, aquí
Aquí, si la fórmula no, así no lo está solicitando, lo que le quiere dar a entender a usted la fórmula en donde le dice represéntalo en segundo, es que debe saber representarlo en la unidad de medida correspondiente, segundo, minutos, hora, según el ejercicio Ah. si lo solicite. ¿Ya? Yo pensé que era solo en segundo. Si lo transformamos en segundo, tendríamos varios. varios. Más de 1000. Ya, gracias. Sí. Entonces, la distancia en la cual yo me demoro en llegar, ¿cuál es la distancia que existe de Santiago a Chillán, aprox, según el ejercicio? 420. 420. 420. ¿Qué? 420 Kilómetros. Kilómetros. No nos olvidemos del detalle. ¿Cuánto tiempo conozco el tiempo que me demoro? No conozco el tiempo porque justamente el tiempo es lo que yo necesito calcular en este ejercicio. Y la rapidez en la que va viajando este vehículo la conozco y es justamente 80 kilómetros por hora, ¿cierto? La fórmula que yo debo aplicar según esto es la fórmula relacionada con el tiempo, que me dice que el tiempo va a ser igual a ¿qué cosa? Para calcularlo. A 420 por 80. No. Pero la A la fórmula, rapidez. la distancia Distancia y dividida. velocidad dividida velocidad moderada. dividida velocidad media o rapidez, ¿cierto? Esa es la fórmula que yo voy a aplicar. El tiempo lo sigo desconociendo. Reemplazo datos en mi fórmula. Distancia, tenemos la distancia que es 400 kilómetros dividido por 80, en este caso, kilómetros por hora. Por lo tanto, el tiempo que me demoro, esto lo llevo a la calculadora. 420 dividido por 80, ¿cuánto es? 5.25 kilómetros. 5.25. Y aquí, lo más lógico es que yo lo interprete ¿de qué manera? Horas. Con horas, ¿cierto? Horas. Los kilómetros se anulan porque me está pidiendo el tiempo, por lo tanto, esto queda representado en horas. ¿Cuánto tiempo me demoro en llegar de Santiago a Chillán, donde hay 420 kilómetros, viajando a una rapidez de 80 kilómetros por hora? Me voy a demorar 5.25 horas en llegar. ¿Sí? Ya, entonces se divide. Los otros ejercicios igual también se dividen. En el anterior que hicimos se multiplicaba. Recuerde que siempre dependiendo la fórmula que a mí me estén pidiendo, ¿ok? Mire, según la fórmula va a ser lo que nosotros vamos a tener que hacer. Aquí está la fórmula. La primera fórmula para la distancia me dice que debo dividir, la velocidad me dice que debo dividir la distancia y el tiempo. Para calcular la distancia, acá es la única fórmula que tengo que multiplicar. ¿Y qué multiplico? La rapidez por el tiempo. Y para poder sacar el tiempo, que fue lo que acabamos de hacer, también es necesario que yo divida la distancia y la velocidad media. Dependiendo de la fórmula es lo que tengo que hacer. Divido, multiplico o divido dependiendo de lo que se le solicite. ¿Sí? ¿Se entendió? Yo sí, profe. Sí, profe. Sí, dedito para arriba, entonces. Sí lo entendí. Estamos, perfecto. Entonces, desde ahora en adelante, son ustedes contra el mundo. Ahora, desde ahora en adelante, adiós GPS, serán ustedes quien calcule todo lo que tengan que hacer. Los dejo ahora solitos para que ustedes, no me voy a ir de la clase, pero me refiero a que los dejo solo para que ustedes puedan trabajar con ese libro y poder terminar lo que refiere a ese tipo de fórmula. En eso nos centramos porque en eso es la experiencia que nos dice que más se centran en la prueba, ¿ya? Ojo, por eso nos estamos centrando en esto. En la página 25, profe. Desde la página 25 en adelante, ahí ya van a poder ustedes trabajar solitos haciendo estos cálculos, ¿ya? Profe, yo no tengo el libro. Hay dudas. Y para los que no tienen el libro, me dice Marco, muchas opciones. Primero, consultarle a Andrés por los libros, si es que lo pueden ir a buscar, cuándo lo pueden ir a buscar y dónde lo pueden ir a buscar. O la otra opción es que los busques online. Y esto es lo mismo libro, con los mismos ejercicios. Y online lo puedes trabajar y de esa manera y poder ir desarrollando los libros.
Andrés, yo tengo claro que tiene muchos libros, así que no está de más que le consulten, ¿ya? No está de más que le puedan consultar y coordinen con él cómo y cuándo los pueden ir a buscar, ¿ok? Pero si no, tienen la opción también de trabajar los libros de manera online. Y ya, y si no hay como opción, mándenme un correo simplemente y yo le puedo sacar fotitos a algunos ejercicios y se los voy mandando. Si usted quiere practicar, yo le saco fotos, le envío algunos ejercicios y de esa manera también usted puede ir practicando, ¿ya? Opciones tenemos aquí para ayudarnos entre todos, de eso no se preocupe. ¿Más dudas, más consultas con el módulo 1? Mire, aquí Ronnie nos dice algo muy importante. Dice que Andrés estará el viernes acá en Doñihue entregando libros. Mire usted, no tenía idea. El viernes entonces va a estar Andrés entregando libros acá en Doñihue. Pregúntele, porque a lo mejor le sale más fácil de ir a Rancagua, venir a buscarlo aquí mismo en Doñihue. Yo digo aquí mismo en Doñihue porque yo estoy en Doñihue, pero no sé que todos no están en Doñihue ya, por si acaso, pero yo estoy en Doñihue, así que a lo mejor a algunos les sale más fácil y venir a buscarlo acá. Si no hay dudas y consulta con este módulo, estaríamos con el módulo, no nos vamos a la clase todavía porque nos queda clase. ¿Hay dudas, hay más consulta con este libro? Y los que no están dice Kevin, online. No nos queda otra opción que online. Perfecto. Si no nos quedan dudas y consulta con el libro número 1, nos vamos a qué libro? 3. El 3. Excelente, Nilda. Nos vamos al libro número 3. Nos saltamos el 2 y ya le expliqué por qué. El 3 también es cortito y el 3 es rápido y es entretenido, fíjese, porque lo que vamos a comenzar a hablar del 3, le digo inmediatamente. Módulo 3, entonces, para los que se están conectando, no me escucharon la instrucción al inicio, el módulo 3 será el nuevo módulo que vamos a empezar a trabajar porque nos saltamos el 2. Me gusta harto el módulo 3 a mí porque no hay matemática. Estamos súper. Aquí ya la cosa se pone mejor. No hay matemática y es bien entretenido, fíjese, porque en el módulo 3 lo que nosotros vamos a empezar a ver es la Tierra. La Tierra, vamos a hablar de fenómenos naturales, vamos a hablar de las estrellas, vamos a hablar de la Luna y el horóscopo, no mentira, esas cosas no. Pero nos vamos a centrar en eso, en la Tierra, ¿ya? Y los movimientos de la Tierra y cómo se compone la Tierra y la capa de la Tierra y esas cosas. Que es bastante entretenida la unidad. No, yo digo entretenida porque a mí me gusta. Yo sé que no todos los ven igual. La Tierra, entonces, la Tierra y su entorno, módulo 3, tercer libro, interacciones físicas de la Tierra y su entorno, este que estamos acá. Para los que es la primera clase conmigo, yo trabajo con un PPT, en el cual es lo mismo que está acá dentro en el libro, pero yo lo pongo más bonito simplemente aquí para que ustedes lo puedan estar observando. Pero es lo mismo, es exactamente lo mismo que ustedes van teniendo en el libro, ¿ya? Para que no se vayan asustando. Y si usted lo quiere, el PPT, yo se lo pongo. ¿Y qué pasa? Empezamos entonces. ¿Están viendo lo que estoy compartiendo, cierto? Sí, profe. Sí, la Tierra y su entorno, ven lo mismo, ¿cierto? Sí. Ya, perfecto. La Tierra y su entorno. Módulo 3, libro número 3, entonces. Vamos a partir por la Tierra. La Tierra. ¿Qué me pueden hablar ustedes de la Tierra, del planeta Tierra? Conversemos un ratito con respecto a lo que hoy día conocemos de este planeta. ¿Qué podemos hablar de este planeta? Es cómodo porque estamos todos acá. Es un planeta sustentable en agua. Tiene una de las primeras condiciones esenciales para dar paso a la vida, que es la presencia de agua. De hecho, es muy común que las noticias digan, o los reportajes, ¿cierto? Digan que se está buscando agua en otros planetas, porque justamente es una de las cosas principales y primordiales que le otorga poder desarrollar la vida, ¿cierto? La Tierra. Nosotros tenemos la característica de tener
estar dentro de este planeta en el cual se logró desarrollar la vida y diversas formas de vida que hoy día como se conocen. Desde pequeños microorganismos hay algo que es un detalle que debemos sí o sí recordar. Cuando en ciencia nosotros hablamos de vida, de ser vivo, cuando andan buscando, por ejemplo, en las noticias dice se va a buscar vida en Marte o se buscó o se encontró vida en otro planeta. No es que anden buscando un perrito callejero, ni un caballo dando vuelta, ni una persona por ahí, sino que vida, el concepto de vida que se busca es simplemente un microorganismo. Una cosa pequeña que incluso se necesita un microscopio para poder observarla. Es una cosa ínfima que tiene que estar compuesta por al menos una célula. Un ser vivo en la naturaleza es considerado como tal cuando su composición tiene una célula al menos. Si está compuesto por una célula es un ser vivo. Si está compuesto por 2 o más, le entramos con mayor complejidad. Pero son las características que tiene para poder dar justamente esta característica de ser vivo, de tener la vida en general, ¿ok? Entonces, la Tierra justamente aloja estas diferentes formas de vida existente que tenemos desde el microorganismo más pequeño con característica extrema que quizás puede vivir a temperaturas extremadamente bajas o demasiadas altas y poseer incluso especies gigantes como en algún momento lo fueron los dinosaurios, como lo son hoy día los grandes mamíferos que existen en la Tierra, ¿ya? Pero, ¿conocen alguna teoría de cómo es que se haya formado la Tierra? Ojo, nosotros nos vamos a centrar en teoría científica, ¿ok? ¿Existen más teorías? Por supuesto. ¿Hay alguna más correcta de la otra? Son teorías justamente por lo mismo, porque existen muchas fórmulas que nos dicen de cómo se podría haber generado. Pero para ciencia, nosotros nos vamos a centrar en una en particular, ¿ok? ¿Pero conocen algunas de las teorías de cómo se haya formado la Tierra? Del Big Bang, de la teoría del Big Bang. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Me podría hablar un poquito de esa teoría si es que la conoce, por supuesto? Dios. Ya, ahí tenemos la otra teoría. Dios, perfecto. ¿Otra teoría? ¿Solo esos dos? ¿Nos quedamos con esos dos? Nos quedamos con esas dos, entonces. La teoría en la cual me dijo primero el Big Bang. ¿Alguien se atreve un poquito a mencionar lo que sabe del Big Bang? No tenemos por qué estar en lo correcto, simplemente lo que conocemos hoy día cuando dicen, oh, la teoría del Big Bang. ¿Qué se imagina? ¿O de qué apuntaría esta teoría? Igual, el Big una Bang. explosión del universo. Perdón, de la expansión del universo. Sí. Ya, perfecto, excelente. Y la otra teoría que teníamos, ¿cierto? La creación de la Tierra por Dios. Es en esa teoría, ¿cómo se establece la formación de la Tierra? Que el Big Bang es más, según los científicos, porque realmente la Tierra no se creó a través del Big Bang. Todos sabemos quién fue el creador. El Big Bang ¿Ya? fue como agregado, por decirlo así, ¿Ya? como para que entiendan más cómo fue la creación. ¿Ya? Pero en sí no fue creada por el Big Bang. Eso es, entre comillas, como falso. ¿Ya? Pero a lo mejor el Big Bang puede haber sido una explosión aparte, pero no formó ninguno del universo. Eso es un mito. ¿Ya? Y la teoría que en este caso usted sustenta es la creación por Dios, ¿cierto? Sí. Perfecto. Nosotros nos vamos a establecer una teoría, más correcta que la otra. Ya no vamos a decir una es verdad, otra es mentira, no. Porque justamente son teorías, entonces hay evidencias por un lado, hay evidencias por el otro, pero lo que sí, nos vamos a quedar en claro que como estamos en ciencia, yo me voy a centrar solo en la teoría científica. Y entonces yo me voy a ligar solo, por ejemplo, a la teoría del Big Bang, no dando certeza o falsedad a esta teoría, simplemente mencionarla como aquella teoría que la ciencia hoy día sustenta, ¿ya? Esa es la que hoy día nosotros nos vamos a centrar. Y justamente esta teoría nos apunta a la formación de la Tierra hace 4.500 millones de años, así como aproximadamente, con una gran explosión en el sistema que da la formación a la Tierra y
a todos los otros planetas, ¿cierto?, que están girando a nuestro alrededor. Esta formación de los planetas nos lleva a tener las características necesarias en el que hoy día nosotros estamos posicionados, que sería la Tierra, nos lleva a obtener las características necesarias para las primeras formas de vida. Pero, ¿cómo es que se llegan a desarrollar las primeras formas de vida? Teorías existen muchísimas, ¿ok? Teorías ligadas al ámbito religioso, teorías ligadas al ámbito científico, en donde, al igual que la teoría anterior que mencionaba la creación por un ser superior llamado Dios, en la formación de la vida también existen teorías que así lo sustentan, como son el creacionismo, que apunta también a este ser superior llamado Dios. Para algunas religiones, recuerden que también tiene otros nombres para otras religiones, puede ser Alá, Buda, en fin, pero un ser superior que origina la Tierra y origina también a todos los seres que viven en ella. Ligada al ámbito científico, también tenemos muchas teorías que apuntan a cómo se podría haber sustentado la vida dentro de la Tierra. Una de esas es justamente la importancia que tuvieron las erupciones volcánicas en la primera formación de la Tierra. Los volcanes, como ustedes ya los conocen, ¿cierto?, tienen esta característica de al momento de explotar el volcán, tener nubes bastante tóxicas. Una de las teorías apunta a la formación de la vida justamente por explosiones volcánicas, pero así como descontroladas. O sea, todos los volcanes actuando en el mismo tiempo. Por lo tanto, imagínense la toxicidad existente en ese minuto en la Tierra. Una nube tóxica, o sea, para nosotros inrespirable en ese minuto, pero que gracias a estos gases tóxicos que se comienzan a liberar, comienzan a juntarse con otros elementos que también existían en el ambiente, que quizás por el ingreso de un meteorito que venía desde afuera del planeta, que puede quizás haber chocado al planeta Tierra, también podrían haber incluido algunos elementos que se unen y forman un compuesto, que esto lo vimos el año pasado cuando vimos átomos y todas esas cosas, y pueden comenzar a dar paso y formación a las primeras formas de vida, ¿ya? Esas son teorías, ojo, son teorías, como les digo, yo les voy a mencionar esa porque es la que está ligada más al ámbito científico, pero ninguna es más real que la otra. Simplemente son teorías y cada uno sustenta la que cree que le da más respuestas, ¿ok? Los volcanes, ¿cómo nosotros veríamos un volcán? Un volcán, ya todos saben cómo funciona, nosotros tenemos la maravillosa característica de poseer tsunamis, terremotos y volcanes como si el mundo se fuera a acabar. O sea, nos dieron todos a Chile. ¿Quieren volcanes? Ahí hay volcanes. ¿Quieren terremotos? Aquí hay terremotos. Y para más le vamos a poner los tsunamis, donde tienen una costa que los rodea de norte a sur. Los volcanes tienen esta característica estructural. Tienen una cámara magmática que es donde en su interior se posee esta lava que se convierte en lava una vez que sale del volcán, ¿ok? Una vez que sale del volcán, en ese minuto, recién nosotros le vamos a llamar así. Tenemos el cráter del volcán, ¿cierto? Que vendría siendo como la superficie de este. Tenemos la corteza, que es parte, ¿cierto?, de la tierra. Tenemos la chimenea, que la chimenea es como aquel tubito, igual que el tubito de la estufa, igual que el tubito de la chimenea, que es la cual que permite justamente que se esté moviendo este fluido por el volcán. Tenemos el cono, que el cono se conoce como la típica característica que tienen estos volcanes con la estructura que tienen allí. Y tenemos también, bueno, podemos mencionar la lava endurecida, que es aquella lava que ya se encuentra fuera del volcán por un tiempo bastante prolongado, por lo tanto se endurece alrededor de él, ¿ya? Ahí tenemos lo que podría ser un volcán. Mire acá. ¿Ubica más o menos aquí donde estamos parados nosotros en este mapa? No estamos. No estamos. Nos cortaron. América del Sur. América del Sur, ¿cierto? Nos posicionamos aquí. América del Sur. La derecha abajo.
Lado Aquí derecho abajo, de hecho, chiquitito, muy chiquitito dice Chile. Pero mire, ¿ven esta franja grandecita y súper ancha que está rodeando desde América del Sur y pasa por América del Norte y pasa por Asia y termina en Australia? Y recuerden que el planeta así se representa por el mapa simplemente, pero ¿logran ver esta cinturón así naranjito? Ese cinturón naranjito que lo tenemos, fíjese, Chile, usted sabe que la característica geográfica que tiene nuestro país es ser largo, entonces este cinturón llamado cinturón de fuego, un cinturón que nos rodea desde norte a sur, porque como es así de largo Chile, está posicionado por todo nuestro país y es lo que nos da la característica justamente en tener la actividad volcánica que tenemos y la actividad sísmica que tenemos. El cinturón de fuego es este cinturón posicionado en toda esta parte del planeta en donde existe la mayor actividad sísmica y volcánica del mundo. ¿Y dónde estamos nosotros? Pasando por todo el cinturón, como si fuera poco, ahí, en el cinturón mismo, desde donde nace hasta donde muere. Ahí estamos. Por eso es que nosotros tenemos tanta actividad volcánica y tanta actividad sísmica, y por consiguiente también vamos a tener demasiados tsunamis, porque nosotros estamos geográficamente ubicados en este cinturón de fuego, así llamado, que se ubica la mayor cantidad de volcanes. Esa línea que está allí son solo volcanes ubicados y posicionados en este lugar. Y ahí, como les recuerdo, tenemos a Chile, que no lo hace nada mal, pasa por el cinturón, se cubre con él encima. La Tierra. La Tierra tiene composición química, elementos químicos, que fue lo que nosotros logramos ver el año pasado. La composición química esencial de la Tierra es el oxígeno. El oxígeno es uno de los elementos que se encuentra en mayor presencia en la Tierra. Tanto así que es casi el 50% de la Tierra es solo oxígeno. Un 47% de esta se encuentra presente y es justamente, y por consiguiente, lo que nos mantiene a nosotros con vida, que es lo que necesitamos para respirar, es el oxígeno. Por lo tanto, es el componente que mayor abunda en la Tierra, con casi un 50% de presencia, ¿ok? En todo lo que es la corteza terrestre. Pero también tenemos la presencia de otros elementos en mucho menor cantidad, como son el sodio, el magnesio, el hierro, el calcio, el aluminio, y así podríamos nombrar cientos de ellos. Todos los que están ahí en la tabla periódica, la gran mayoría de ellos que no se ha generado por el hombre, los vamos a encontrar componiendo la corteza terrestre. Pero aún así el oxígeno siempre va a ser el que mayor abunda en todo lo que es nuestro planeta, ¿ok? En lo que es la corteza de la Tierra. Por eso es lo que también a nosotros nos mantiene con vida. Y los animales. De lo que hemos visto hasta aquí, ¿hay dudas? ¿Hay consultas? Es pura materia, desde ahora en adelante. Nosotros vamos a comenzar a ver como pura materia en la cual si hay alguien que necesite y quiera que le comparta los PPTs, no tengo ningún problema en hacerlo. ¿Hay dudas o consultas? No, profe. ¿No? Nos va quedando más o menos claro. La pregunta del cinturón de fuego, yo recuerdo que sí salió el año pasado en una de las pruebas. No recuerdo si fue en la primer ciclo o segundo ciclo, pero sí preguntaban justamente cuál era la característica que tenía nuestro país en el por qué presentaba tanto movimiento sísmico y de volcanes. Y tenía la respuesta relación con el cinturón de fuego, ¿okay? Por eso recalco en esa idea. ¿Hay dudas o consultas hasta aquí? ¿No? No. En lo que hoy día, en este pedacito que acabamos de ver, nosotros acabamos de avanzar hasta la página 19 del libro, ¿ok? Hasta la página 19 del libro, ustedes van a encontrar en la página 19 la última imagen que tiene relación con la actividad volcánica, ¿ya? De hecho, en la página 18 del libro, para los que tienen el libro ahí al ladito,
Se menciona esta característica geográfica que tiene Chile y le recuerda también cómo es que este se ve y por qué tiene la característica que tiene de recordar que es un país muy largo y muy angosto, por lo tanto este cinturón de fuego pasa desde norte a sur sin ningún problema. Y por eso tenemos tantos volcanes. Tenemos demasiados volcanes allí, los cuales muchos de ellos se encuentran en actividad constante, ¿ok? De hecho, según la última medición existente, habían, hasta el año pasado, que yo recuerdo, 48 volcanes en actividad todavía, que nosotros, que no sea noticia constante, no quiere decir que siempre van a generar un peligro, pero es una de las condiciones que nos mantiene bastante en alerta, ¿ya? Entonces, hasta la página 19 vamos a ver el día de hoy, en donde todo lo que viene va a ser simplemente materia. Si ustedes quieren avanzar con la lectura del libro y así venir la próxima clase y poder debatir algún tema o poder comenzar algún tema, no hay ningún problema, porque nosotros lo que vamos a comenzar a ver dentro de este libro tiene relación con el desplazamiento, por ejemplo, del Sol, el por qué se genera el día y la noche, por qué se generan los sismos, placas tectónicas y ese tipo de temas es el que nosotros vamos a estar tratando, ¿ya? En eso es lo que nos vamos a centrar en este libro. De hecho, vamos a ver las fases lunares, todas esas cosas que tienen relación simplemente con la Tierra y el entorno de la Tierra. Incluso vamos a llegar a ver lo que son los eclipses. Y todo eso lo vamos a centrar para la próxima clase en la cual vamos a tener, ¿ya? Les voy a dejar mi correo nuevamente aquí en el chat, por si alguien quiere la clase que acabo de presentar de la Tierra, en donde también viene lo que vamos a ver en las clases futuras. Ahí está. Ese es mi correo, en el caso que ustedes quieran que le comparta esta tercera exposición, que es el tercer módulo, porque nos saltamos el 2, y también viene un poquito más avanzado lo que vamos a trabajar la próxima semana. ¿Hay dudas? ¿Hay consultas? Vamos a ver de las estrellas también. Los asteroides, el cosmos y todas esas cosas. ¿Dudas o consultas? ¿No? No, Se profe, borró el por ahora video. no. ¿No? ¿Estamos claros entonces? Se borró el correo. Se borró el correo, se le borró el correo, lo noto el tío. Ahí está, de nuevo. Ahí está de nuevo el correo para quienes quieran que le comparta la clase que acabo de presentar. No tengo, como saben, ningún problema en hacerlo y volver a enviarse. Si no hay más dudas, si no más consulta, entonces dejamos la clase hasta acá. Muchísimas gracias por participar.